Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por poder dirigirme a ustedes el día de hoy. El mensaje que he preparado le he puesto como título USJ. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú bendigas esta palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa tras vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Así lo creemos y así te lo pedimos. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar. USJ, Unidad de Siervos de Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo número 17, el versículo 23 dice así: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué se necesita para tener una perfecta unidad? ¿Será acaso siervos perfectos? En Hechos capítulo número 15, el versículo 36 nos dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Quién tenía la razón, Pablo o Bernabé? Pablo estaba en lo correcto sobre que Marcos los había abandonado y quizá fuera poco confiable. Posiblemente Pablo pensó que el amar significaba corregir y exhortar al que ha fallado. Como dice la Escritura, Dios al que ama castiga, como si fuera un hijo. Por su parte, Bernabé estaba también en lo correcto. Marcos necesitaba otra oportunidad, así como años antes Bernabé le había dado una oportunidad a Pablo llevándolo con los apóstoles. Para Bernabé, amar significaba también perdonar y dar otra oportunidad al que había fallado. Posiblemente, si no hubiera habido este desacuerdo, Marcos no habría tomado el asunto seriamente. Quizá en el siguiente viaje los hubiera vuelto a abandonar, porque no habría tomado un compromiso serio y no habría afianzados en su fe, la fe que se requería para esta misión, que era difícil. Y si esto hubiera acontecido, posiblemente Marcos nunca hubiera escrito uno de los evangelios que nosotros tenemos. Pero sabemos lo que el propio Pablo dice sobre los problemas y situaciones difíciles. En Romanos capítulo número 8, versículo 28 dice lo siguiente: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Marcos era llamado conforme al propósito de Dios. Y al final, esta situación de desacuerdo entre Bernabé y Pablo le ayudó a bien. Años después, el propio Pablo reconoce que Marcos es un colaborador útil. En 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 11 dice lo siguiente: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. También en Filemón 23 y 24 dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Debemos tener presente que Dios hace las cosas a su tiempo. Lo que vale la pena no se hace en un horno de microondas en segundos. Debemos tener paciencia en la prueba. Y Marcos, a pesar de que tuvo un tropiezo, la situación de división, de confrontación, de desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo, lo hizo recapacitar en su vida y en el compromiso que significa seguir a Jesús. Para Marcos, esta situación le ayudó a bien, y no solamente a él. Pablo, como vemos, también fue bendecido a través de la vida de Marcos. Vemos que Pablo y Bernabé, aunque eran grandes siervos, no eran perfectos, y también tuvieron gran desacuerdo, y quizá en algún momento no pudieron mantener la unidad. Sin embargo, vemos que al final esta situación les ayudó a bien, ya que Bernabé tuvo el apoyo de Marcos cuando lo necesitó. Pablo, tiempo después, también tuvo el apoyo de Marcos cuando lo necesitó, y Marcos tuvo el apoyo de Bernabé y Pablo cuando los necesitó él. Esta unidad que tuvieron a pesar del desacuerdo no se logró porque fueran perfectos, sino por lo que dice nuestro Señor Jesús, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta perfecta unidad se logró sabiendo que Dios nos ha amado y que nosotros debemos amar a nuestros hermanos a pesar de que no siempre estemos de acuerdo con ellos, porque Dios también los ama a ellos. Por lo cual, donde no hay amor, no hay unidad, pero donde hay amor se logra superar cualquier problema con la ayuda de Dios y se logra entonces la perfecta unidad. La pandemia que vivimos nos ha puesto en tal desacuerdo que en muchas ocasiones no solamente los pastores hemos dado opiniones totalmente contrarias, sino que nuestros congregantes al igual han tenido gran desacuerdo con lo que debe hacerse o no. Creo que ustedes conocen mi posición al respecto. Esta pandemia, por mi parte, es algo que debe tratarse con cuidado, pero sin turbarse y sin temor. Debe tomarse con la seriedad que corresponde, pero teniendo fe en las promesas de Dios. Hace 7 meses inició la pandemia en México. Al día de hoy han muerto 80,000 personas. En esta semana Angela Merkel acaba de decir que todos saben que nos esperan los meses más difíciles. Con vista al 1 de enero en México, se estima que morirán otros 40,000 a 60,000 personas más, llegando entonces a tener entre 120,000 a 140,000 muertes oficiales registradas por COVID. Al igual han muerto muchos pastores, a los cuales no por haber muerto significa que no se cumplieron las promesas de Dios en sus vidas. Justamente lo contrario. Por haber atravesado el valle de sombra de muerte, ellos pueden decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sin duda, también en muchas ocasiones en su vida, seguramente se aplicó la promesa del Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero Dios es soberano y ahora ha llamado a estos pastores a su presencia para darles su corona. ¿Somos nosotros mejores que ellos para que el Señor nos libre? Yo creo, como dice la palabra, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si preguntamos a varios pastores, y me refiero a pastores reales que han sido llamados por Dios
y que aman a su rebaño, ¿qué opinan de la pandemia? Quizá podríamos oír las siguientes opiniones. Uno diría, el diablo es padre de mentira, no existe la pandemia y quizá no tome precaución alguna. El segundo quizá afirmaría, existe la pandemia, pero no es grave, es solo una gripa. El tercero podría decir, hay pandemia y puede ser grave, pero hay que tener fe en Dios. Él nos cuida y posiblemente podría citar, no temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, por lo cual posiblemente podría tomar pocas precauciones. El siguiente podría decir, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, por lo cual posiblemente este pastor tomaría todas las precauciones posibles. Y finalmente, quizá otro pastor podría decir, Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe, ¿acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Y entonces podría concluir que de nada sirve lo que cualquier persona haga. ¿Quién tiene razón? Eso sin contar que hay pastores que realmente no lo son y solo hacen o dicen lo que ellos piensan sin importarles Dios o el rebaño. Pero hablando de pastores reales como Bernabé y Pablo, que buscan a Dios y buscan hacer su voluntad, el desacuerdo puede llegar a tal punto que entonces se tomen diferentes caminos. Pero una cosa estoy seguro, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tarde que temprano volverá a la unidad, porque, así como Pablo tomó a Marcos porque le era útil para el ministerio, nosotros tomaremos de nuevo al pastor o al siervo que pensó diferente de nosotros, porque es necesario trabajar juntos para el ministerio. En Juan capítulo 17, versículo 22 dice, La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿De qué gloria habla aquí Jesús? ¿Será acaso las calles de oro? ¿Será el mar de cristal? ¿Se refiere a la inimaginable presencia de Dios? Yo creo que no, seguramente a ninguna de ellas. La gloria de Dios se manifiesta en muchas formas, pero Jesús nos ha dado parte de la gloria de Dios en forma muy particular. En este caso no es para hacer milagros, ni tampoco para hablar una palabra y que se conviertan miles, ni tener la fe que mueve montañas. Todo eso es sin duda muy importante, pero la gloria de Dios a la que se refiere Jesús en este pasaje, en este versículo, es la que nos permite ser uno con el hermano. Pero, ¿cuál es esta gloria? Quizá yo me equivoque, pero creo que es el amor de Dios. Ese amor que nos permite tener esa unidad con los hermanos que amamos y que estamos de acuerdo con ellos, pero también nos permite tener esa unidad con los hermanos que tal vez no nos llevamos tan bien y que a lo mejor estamos en desacuerdo con ellos. Ese amor nos permite amarlos y mantener la unidad que Dios quiere. Y yo pienso que cuando lleguemos a los cielos, seremos maravillados seguramente por muchas cosas, pero habrá una cosa en particular que nos maravillará más. Y yo creo que ese es el amor de Dios, saber la forma en que hemos sido amados, la forma en que Dios se ha entregado por nosotros. Yo creo que eso será la gloria más grande que nosotros veremos cuando estemos allá en los cielos. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, Santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Somos siervos de Jesucristo, pero la única forma de estar unidos con Dios y con los hermanos y ser realmente de Jesucristo es estando santificados en la verdad, santificados en la palabra. El Señor envió cartas a los pastores de las 7 iglesias de Apocalipsis, algunos de ellos con muy dudosa reputación, muy dudoso actuar en la iglesia y dudosa doctrina. Pero el Señor tenía en su mano diestra las 7 estrellas, tenía en su mano diestra a los pastores y a las iglesias, todos juntos, y muchos recibieron elogios, pero también reprensión y llamado para que se arrepintieran. Así que si tú ves con sospecha al hermano pastor que está a tu lado, debemos recordar que Jesús lo tiene en su mano. Él lo elogiará y lo reprenderá. Lo único que podemos hacer por ellos es orar y si Dios nos indica ayudar. Y lo único que podemos hacer nosotros es arrepentirnos, porque seguramente algo de nuestra vida no agrada al Señor, o de nuestro actuar en la iglesia, o quizá de nuestra doctrina. Por esto tenemos que examinarnos y arrepentirnos para ser santificados en la verdad de Dios. Tenemos que santificarnos en la palabra para seguir siendo enviados al mundo a cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor. Ahora más que nunca, el mundo necesita de la palabra del Señor y necesita que nosotros estemos unidos. Tendremos desacuerdos seguramente, pero si permanecemos en el amor de Dios, ese amor permitirá que estemos unidos. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que podamos estar firmes, Señor, en la fe. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a cada iglesia y bendiga, Señor, a cada pastor. Permite, Dios, que estemos tomados de tu mano y que podamos, Señor, hacer tu voluntad siempre y en todo momento. Que en nosotros, Señor, no haya turbación ni haya temor. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, la inteligencia para hacer tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Te pedimos, Señor, que podamos amar con el amor que tú nos has amado, para que podamos, Señor, a pesar de las diferencias que podamos tener entre hermanos, mantener la unidad que tú quieres, Señor, que nosotros tengamos. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Sabemos que vivimos tiempos difíciles y que los tiempos que se aproximan tal vez lo puedan ser más. Pero sabemos, Señor, que contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has fortalecido y porque sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, cada vida, bendice, Señor, cada iglesia y cada pastor, y esto te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.